A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Amigos y amigas, muy buenas noches con todos ustedes. Vamos a tratar en esta noche algo que tiene que ver con las finanzas públicas. Aquí hemos estado con algunos invitados, expertos en lo que es política fiscal, cuestiones tributarias y finanzas públicas en definitiva. Hemos estado viendo las sugerencias que varios sectores privados, entre ellos los gremios de la producción, han hecho al gobierno nacional con respecto a una serie de temas que tienen que ver con los desequilibrios macroeconómicos del país. Uno de ellos, las finanzas públicas. Con algunos invitados hemos chequeado sencillamente cómo está la hacienda pública desde el punto de vista financiero. Y hoy queremos resumir algunos puntos que sencillamente vienen de atrás en términos de nuestras entrevistas con expertos en esta materia, como analizando la realidad, los hechos, cómo está el presupuesto en el Estado, el documento más importante de las finanzas públicas del Ecuador. La Asamblea Nacional aprobó la proforma presupuestaria presentada por el Gobierno Nacional el año pasado para este año, con un gasto total, sin lo que es pago de la deuda pública interna y externa, de algo así como 29.000 millones de dólares. Con una estimación de ingresos aproximadamente de 25.000 millones. Y aprobaron un déficit de unos 4.080 a 4.100 millones de dólares que tenía que buscarse a los efectos de financiar el déficit, lo que significaba seguir aumentando, incrementando la deuda pública interna y externa del país. Eso es como se aprobó. Pero de enero a septiembre de este año ya ha habido una ejecución importantísima del presupuesto general del Estado. Y la pregunta que nos hacemos es ¿cómo están las cifras? Pues bien, permítame decirle lo siguiente, que sale como resumen, vuelvo a repetir que voy a hacer, de las entrevistas anteriores que hemos hecho con algunas personas. El déficit del presupuesto del Estado ha bajado en estos, de enero a septiembre de este año con respecto al año pasado, más o menos en 1.600 millones. Eso es el déficit global. El año 2017, en comparado con el 2016, eran más de 3.000 millones de dólares. Ha habido un esfuerzo de reducir el gasto del gobierno y un esfuerzo de reducir el déficit fiscal. Sí, eso es cierto. Cuando el ministro de Finanzas dice que ha hecho tales y tales acciones, eso es cierto. Sin embargo, lo que no se dice, inclusive el gobierno, es dónde se ha reducido el gasto. El gasto del presupuesto del Estado tiene dos, igual que el gasto público, dos grandes segmentos. El uno que le llamamos gastos corrientes, que en una nueva fraseología se puso gastos permanentes, que implica pago de sueldos y salarios, pago de intereses de la deuda pública externa, pago de subsidios, el bono de desarrollo humano, gastos generales, etc. Y luego el otro que es el gasto, la inversión pública, gasto de capital, que tiene que ver con pagos a los conductores de carreteras, caminos vecinales, etcétera, 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 ¿sí? Ese gasto total ha bajado en un 2% aproximadamente, que dan los 1.600 millones de dólares que yo decía anteriormente, información del ministro de Finanzas. Pero, ¿es en el gasto corriente que ha bajado o dónde ha bajado el gasto del gobierno? Pues amigos, se ha desplomado el gasto de la inversión pública, como cerca del 17% en meses en comparación con los meses del año pasado, ¿sí?
En cambio, el gasto corriente sigue subiendo aproximadamente en cerca del 5% anual, ¿sí? Y de ese gasto corriente, sueldos y salarios ha crecido en 3,5%. Es decir, que la cantidad, el monto de sueldos y salarios, el número de empleados públicos que tiene el gobierno nacional no se ha reducido. El programa de austeridad que el propio gobierno en varias oportunidades ha mencionado, y también el actual ministro de Finanzas, sencillamente no se ven las cifras. En las cifras no mías, sino en las cifras propias del Ministerio de Finanzas. O sea, está ausente la austeridad que han programado y que han proclamado los señores del Ministerio de Finanzas, del Banco Central y del Gobierno Nacional. No hay. Cuando se ha dicho que se van a funcionar ministerios, cosa que es una acción acertada, se van a liquidar algunas empresas estatales porque pierden plata, etcétera, etcétera, sí, muy acertadas todas esas decisiones, pero todavía no se ve el ahorro en sueldos y salarios de esas acciones gubernamentales. Cuando el gobierno y el propio presidente, con todo respeto lo digo, dice hay que reducir el tamaño del Estado, y eso lo dicen no el presidente, le dice todo el mundo en el frente económico a este gobierno, hay que reducir el tamaño del Estado, no se ve la reducción. Por supuesto que hay fusión de ministerios, pero el punto es que no hay reducción del número de empleados públicos, por lo menos no se ven las cifras que he mencionado y que con otros invitados hemos analizado. Ahora, uno dice, ¿qué está pasando? ¿Realmente el gobierno quiere seriamente implementar medidas de austeridad? Por las cifras parece ser que todavía no existe la voluntad política del gobierno. Si uno dice reducción del Estado, del tamaño, lamentablemente en forma simple, eso significa que hay una cantidad enorme de empleados públicos que tienen que quedar sin empleo. No es que yo quiera que queden sin empleo X número de empleados públicos, no, esa no es la idea, sino que toda reducción del tamaño del Estado, en que los 10 años anteriores, y en eso tiene razón el señor presidente, se creó un aparato estatal enorme, insostenible, no se puede seguir sosteniendo este tamaño del Estado y este número de empleados públicos, es imposible, no se puede. Y aquí solamente como ejemplo, recuerdo lo que hemos tratado en semanas anteriores, en que las dos empresas estatales de petróleo tienen como 12,000 empleados públicos, y de acuerdo a cierto análisis que se ha hecho en el sector privado, con 6,000 es suficiente para que los niveles de producción y eficiencia, entre comillas, de las dos empresas estatales petroleras no pase nada. 6,000. En la Cancillería, a su vez, hay otra cantidad, un número importante de empleados que están en exceso y que no le pasaría nada a la eficiencia con que maneja el actual canciller, que es un acierto del gobierno haberlo nombrado, no le pasaría nada a esa eficiencia. Esos solamente son dos ejemplos, y así se puede dar otros ejemplos en que hay un excedente de personas, de empleados públicos, que lamentablemente en un programa serio de implementación de esa reducción del tamaño del Estado van a quedar sin empleo, lamentablemente. Y el sector privado, yo sé, no está todavía preparado para absorber esa mano de obra que quedaría desocupada el momento en que se reduzca seriamente el número de empleados públicos. Y eso lo hemos visto. Entonces, es este gasto corriente, gasto de sueldos y salarios, que no baja, sino que sube. Entonces, esto no crea credibilidad al gobierno cuando anuncia, insiste en anunciar que sí, que está habiendo austeridad fiscal, porque eso no se ve. ¿Dónde está la austeridad fiscal? En un desplome de la inversión pública. Y esto, amigos, no es muy conveniente. El país necesita más obras públicas, necesita más caminos vecinales, necesita más proyectos de riego. No de esos proyectos de riego enormes, no, sino medianos y pequeños. Se necesita eso. El país necesita, la agricultura necesita. Pero amigos, sencillamente, la variable de ajuste, como el gobierno anterior decía, es la reducción de la inversión pública. Yo le digo, a mí no me parece conveniente un desplome tan intenso de la inversión pública en el Ecuador. Este año, como van las cosas, es posible que la inversión pública, el presupuesto del Estado, se reduzca hasta 6,000 millones de dólares.
de los cuales es posible que 3.000 millones sea inversión pública o asignación de recursos que se dan a los municipios, consejos provinciales para hacer inversión pública, y 3.000 millones queden solamente para el gobierno central. Un desplome espectacular del gasto público, sí, pero en el gasto de obra pública, en el gasto de inversión pública. Eso, amigos, no creo conveniente. Es necesario reducir el gasto corriente, es necesario sencillamente reducir el número de empleados públicos. ¿Cómo va a quedar el presupuesto general del Estado este año? Bueno, si siguen así las cosas, como se ve, y las cifras le indican a uno la tendencia, habrá pues un déficit de 1.600 millones de dólares al terminar este año. Y el ministro sencillamente cuando pase eso dirá, pues hemos tenido éxito. Claro, de un déficit del año 2017 de 3.000 y pico millones, bajar a 1.600 este año, será importante, por supuesto que sí, pero con acciones para reducir, vuelvo a repetir por tercera o cuarta vez, en forma importante la inversión pública, que no es muy conveniente. Ahora bien, el año que viene tenemos que tener un presupuesto general del Estado. Digo que tenemos porque somos ecuatorianos todos y nos va a afectar el presupuesto general del Estado en una u otra forma. El Ministerio de Finanzas y el señor ministro está preparando la proforma presupuestaria porque a fin de este mes tiene que presentarlo a la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para que la discuta, la apruebe y entre en vigencia el 1 de enero del próximo año. ¿Cómo se estará elaborando el presupuesto general del Estado? Bueno, permítame decirle que hay ciertas cosas que tiene que tener presente el ministro de Finanzas y el Gobierno Nacional. Uno de los gremios que tiene que ver, o el único gremio de los jubilados, han hecho conocer al propio presidente que en la proforma presupuestaria del año que viene tiene que poner por lo menos 2 ítems de gasto. Primero, devolver el 40% al sistema de pensiones, que el año que viene es posible que sean de 1.500 millones de dólares, que se agrega como presión fiscal. Y en segundo lugar, pagar 3.100 millones o más, que es la deuda que tiene el Ministerio de Finanzas con el seguro de salud del IES. Imagínense, más de 5.000 millones de dólares. Pero eso el presidente del gremio de los jubilados ha dicho: señor presidente, dé instrucciones a su ministro de Finanzas que esto tiene que estar en la proforma presupuestaria que van a presentar al nuevo gobierno. Y eso es cierto, eso es así. Sencillamente el gobierno tiene que pagar porque esa es deuda, ¿sí? Pero aparte de eso, la pregunta es: ¿cuáles van a ser los ingresos y cuáles van a ser los gastos de la proforma presupuestaria del próximo año? Yo creo que el presupuesto del próximo año en materia de gasto del presupuesto general del Estado no debe sobrepasar al monto total que va a terminar este año de 23.000, 24.000 millones de dólares. No puede sobrepasar de eso, ¿sí? No puede sobrepasar. Naturalmente que habrá las presiones adicionales de gasto, como son pues lo que he dicho anteriormente, los 1.500 millones del 40% al sistema de pensiones del Seguro Social, que fue desconocida por el gobierno anterior. Ahí tienen 1.500 millones. ¿Cómo financia eso? Bueno, hay que reducir el número de empleados públicos. Yo he dicho, y aquí con mis invitados hemos llegado a la conclusión, que el 10% del monto de sueldos y salarios en el presupuesto general del Estado, que son como 9.500, 950, ese 10%, tiene que reducirse el año que viene. O sea, prácticamente casi 1.000 millones. Pues bien, esa reducción de gastos y luego una reestructuración de la deuda pública externa, en que hay tasas de interés demasiado elevadas. Con China continental hay que conseguir sencillamente que bajen la tasa de interés, ¿sí? Y que sencillamente liberen el petróleo que está en garantía por las deudas o las preventas petroleras que se han hecho a China continental, país interesantísimo. Pero hay que renegociar a como es el lugar, aunque esto implica dificultades, complejidades, pero hay que negociar porque hay que ahorrar intereses que se pagan en la deuda pública externa. Esos dos segmentos, por ejemplo, implicarían una reducción del gasto para llegar al monto que yo me he permitido sugerir. Pero los ingresos, a su vez, ¿cómo pueden crecer? La economía ecuatoriana este año, independientemente de lo que diga el Banco Central y organismos internacionales importantes como la CEPAL, no va a crecer ni al 1% en términos reales. Y el año que viene yo me temo que tampoco. ¿Eso qué significa? Significa que si la economía sigue estancada, porque la población ecuatoriana crece al 1,5%, amigos, y no hay que olvidar eso, sencillamente las recaudaciones crecerán muy modestamente.
Entonces la pregunta es ¿de dónde vienen nuevos ingresos para hacer frente al pago de todo lo que es el financiamiento del gasto público, especialmente lo que tiene que ver con el servicio a la deuda pública interna y externa? Entonces, bueno, ahí es donde vienen algunas acciones que algunos economistas en este programa anteriormente han sugerido y que yo estoy de acuerdo. Primero, hay que incrementar el precio de los combustibles. La medida que tomó el gobierno para incrementar el precio de la gasolina super, bueno, está bien, pero es aislada. Hay que aumentar el precio del gas, hay que aumentar el precio de la gasolina super, de la eco, etcétera, todo lo que es combustible y sus derivados. Todos tienen que aumentar a un nivel que permita aumentar las recaudaciones del gobierno en por lo menos 1.500 millones de dólares el año que viene. 1.500 millones. Pero también aquí en este programa, muchos de nuestros invitados han dicho que hay que subir el IVA. Hay que subir el IVA a unos, dicen 2%, 3%, quedaría entre 1.000 a 1.500 millones de dólares. Y naturalmente, pues el IVA, el día de mañana si se sube, de acuerdo a esa sugerencia, lo que va a pasar es que fundamentalmente la clase media y la clase alta tendrán que pagar esa contribución. Porque muchos productos que consumen las poblaciones, los ecuatorianos y ecuatorianas de bajos ingresos, muchos de esos son alimentos en estado natural y eso no paga IVA. Entonces yo digo, hay estas medidas y estas acciones concretas para el año que viene que han dado nuestros invitados en las que yo estoy de acuerdo en reducir los sueldos y salarios en las magnitudes mencionadas, aumentar el precio de los combustibles a los niveles que ya una vez dijimos que tiene que dar 1.500 millones de dólares anuales a la caja fiscal, más el IVA, que si son 2% serán 1.000 millones más de ingresos al gobierno, si es 3% 1.500 millones. Lamentablemente la situación está, macroeconómicamente hablando, está sencillamente con una complejidad enorme y hay que tomar decisiones. Difícil tomar esas decisiones, pero son necesarias. Siempre se ha dicho aquí en este programa por nuestros invitados y por mi persona misma, y lo vuelvo a reiterar, hay que impedir entrar al camino de Argentina, hay que impedir, mi amigo, el ajuste tiene que venir. Hay algunos economistas que dicen que aumentar el precio, la tarifa del IVA no es conveniente y más bien dicen que hay que reducir el IVA 2% al 10%. Esos economistas comienzan, no importa quiénes sean, nombre y apellido no interesan, creen que se puede aplicar en las circunstancias macroeconómicas actuales políticas que se llaman keynesianas. ¿Qué significa eso, amigo? Significa que cuando una economía está como la ecuatoriana, debilitada, estancada, no digo en recesión, pero estancada en su crecimiento económico, dice, ¿cómo impulso el crecimiento? Muchas veces se ha dicho, desde el punto de vista de keynesiano, escuela keynesiana o neo-keynesiana, que hay que aumentar el gasto público, por ejemplo, para meter actividad económica que aumente la demanda agregada, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no es posible. Y no es posible porque el gasto público ha llegado a un nivel que ya no es posible que siga avanzando. La deuda pública ha llegado a un punto que ya no es 60, sino 70.000 millones, como luego vamos a explicar. ¿Sí? Ya eso no es posible. Y reducir el IVA en 2%, eso le quita 1.000 millones de dólares al gobierno de recaudación. Entonces el déficit para el próximo año será mucho mayor de que sencillamente se ha mencionado anteriormente. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se cubren los déficits, mi amigo? No importa si son 4, 5, 6.000 millones de dólares. ¿Cómo se cubre? Con más deuda, pues, amigo. Y en estas circunstancias, endeudarse en los mercados internacionales de capitales sale intensamente cara. Por lo tanto, hay que sencillamente tomar decisiones que las circunstancias actuales del país no permiten reducir ese tipo de impuestos como algunos economistas dicen, sino que lamentablemente hay que aumentar el IVA, hay que aumentar el precio de los combustibles y hay que reducir los sueldos, el monto de los sueldos y salarios en las magnitudes mencionadas. El año que viene, en mi juicio personal, también va a ser tan difícil como este año. No creo que la economía crezca ni al 1%. ¿Por qué? Porque los factores de creación de demanda agregado, los factores que crean crecimiento están totalmente debilitados. El gasto público ya no puede hacer más, mi amigo. No puede y no puede y no puede. La inversión pública tampoco. El gasto corriente tampoco porque hay que reducirlo. Entonces, ¿dónde están? ¿Las exportaciones privadas? Sí, pero eso está avanzando lentamente y necesitará mucho más tiempo, mucho más años para que la exportación privada realmente funcione como un motor de crecimiento y de expansión del país. Y luego la inversión privada no está reaccionando. No obstante, la ley de fomento, que en muchas partes, como hemos dicho aquí, sencillamente tiene cosas muy positivas, pero como el ministro Campana ha dicho,
esto no va a dar resultado, sino posiblemente es el próximo año. Sí, es posible, ¿no? Es posible, los empresarios nacionales, los empresarios extranjeros tienen que sencillamente cerciorarse, asegurarse de que realmente la política futura del gobierno va a permitir evitar el descontrol del gasto público. Tiene que entrar ¿a qué? A una disciplina fiscal más intensa que el gobierno no quiere entrar, ¿sí? No porque sencillamente hay ideología, nada, sino que desde el punto de vista pragmático, el gobierno no da más en términos de gasto público, etcétera. Entonces, mi amigo, uno dice, el año que viene, ¿cuánto habrá de déficit? Posiblemente sea, si no es 4.000, será 3.000 millones de dólares, dependiendo de lo que va a hacer el gobierno. ¿Va a tomar decisiones para aumentar impuestos? ¿Va a tomar decisiones para aumentar el precio de la gasolina? ¿Va a reducir el monte de sueldos y salarios? Dependiendo de esas cosas, que son decisiones políticas que hay que tomar por parte del propio presidente, con el asesoramiento del Frente Económico y su ministro de Finanzas, sencillamente dependiendo de eso, uno va a tener una cifra de ingresos y de gastos y de déficit. Pero amigos, hay que terminar con el déficit fiscal. Las decisiones o las sugerencias, perdónenme, que se ha dado en nuestro programa con una serie de invitados, implicarían que al año que viene el presupuesto general del Estado debería tener un déficit cero déficit. Lo que significa, ¿qué cosa? Que si el gasto del presupuesto del Estado el año que viene es, póngale usted, 24.000 millones de dólares, los ingresos tienen que estar en 24.000 millones de dólares. Déficit cero. ¿Para qué? Para que no haya aumento más de deuda pública. La deuda pública, el propio presidente de la República dijo alguna vez, creo que hace un mes o 2 meses, de que estaba alrededor de los 60.000 millones de dólares, ¿sí? Yo creo que debe estar más cerca de los 70.000 millones, no porque el presidente mienta, no, tampoco porque el señor ministro de Finanzas mienta, no es eso, sino que hay una serie de deudas que no están apoyadas por pagarés, por letras de cambio o por bonos de corto, mediano o largo plazo. Por ejemplo, para dar un ejemplo, la deuda a los maestros que se jubilaron, que han estado pagando poco a poco, queda un saldo por declaraciones propias del gobierno nacional en 600 millones de dólares. Pues hay que pagar, pues mi amigo. Y eso es deuda. No genera intereses, pero es deuda y hay que pagar. Y eso con toda seguridad, pues si no la pagan este año, tendrá que pagar el próximo año. Y eso es presión al gasto, presión a las finanzas públicas. Entonces, hay que controlar todo lo que es gasto y hay que controlar que no haya más déficit, ¿sí? Pero para esto hay que tomar decisiones, amigos. La deuda llega un momento en que tendrá que irse reduciendo. ¿Y cómo se reduce la deuda pública? ¿Cómo se reduce? Teniendo superávit. El gobierno tendrá que tener superávit después del año 2019. ¿Por qué? Porque sencillamente si no la deuda seguirá creciendo y llega un momento dado en que ya la deuda pública ya no da más. Yo creo que la deuda pública, con los conceptos que no se consideran deuda, como las que he mencionado, un ejemplo de los maestros jubilados, sencillamente debe estar en cerca del 70% del PIB. Y amigos, eso es excesivo. El gobierno está sobreendeudado. Cuando el presidente dijo que el gobierno anterior le había dejado el país y las finanzas públicas y el gobierno quebrado, el presidente tenía toda la razón. Pero ¿cómo rescata de la quiebra pues al gobierno? Con medidas que tienen efectos sociales y políticos delicados. Sí, pero hay que tomar las decisiones de ajuste, no hay alternativa, amigos. Y no se trata de que las medidas y las acciones que hemos dicho de política fiscal, con nuestros invitados anteriormente, que hoy solamente lo resumimos, no significa pues, que uno está planeando con esas medidas llevar al caos al país o llevar que haya recesión o vaya estancamiento económico. Hay cosas que ya no se pueden hacer, no se puede. El exceso de endeudamiento público no permite ciertas cosas. Entonces hay que apartarse de ciertas políticas que en el futuro, en muchos países, entre ellos el Ecuador propiamente, y no digo el gobierno anterior, mucho antes del gobierno anterior, se aplicaban, que se denominaban políticas keynesianas o políticas neo-keynesianas. Hoy hay limitaciones para la práctica de ese tipo de acciones. Ya lamentablemente no es posible eso y entonces es necesario entrar al ajuste. Pero ese ajuste necesita financiamiento y por eso yo aquí vuelvo a repetir, es necesario firmar el convenio con el FMI, Fondo Monetario Internacional. ¿A los fines de qué? De tener un financiamiento adecuado
con tasa de interés adecuada y que eso permita fundamentalmente no financiar gasto público, sino, queridos amigos, fortalecer las reservas internacionales del país, que están muy bajas, y eso preocupa a los mercados internacionales. Afuera la gente dice, ¿cuáles son las reservas internacionales que demuestra el balance del Banco Central? De repente sale una información, 2.300, 2.500 millones, y cuando el gobierno recibe plata de afuera se sube a 3.000 millones. Eso es demasiado baja las reservas. Entonces el FMI podrá ayudar a fortalecer esas reservas, y por supuesto, con el FMI viene el Banco Mundial, viene el BID, viene la CAP, los mercados privados internacionales. En una u otra forma, el FMI aglutina todos esos organismos. ¿Para qué? Para dar crédito en condiciones mucho más adecuadas y tasas de interés mucho más bajas para el Ecuador. Señores, ha llegado la etapa, y lo que uno se sorprende y uno a su vez se interroga, ¿qué pasa con el gobierno que no quiere tomar las decisiones de fondo? Hay que hacer el ajuste con apoyo financiero internacional, liderado este apoyo por el Fondo Monetario Internacional. Amigos y amigas, nuevamente gracias por estar con nosotros. Volveremos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.